Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 65. ¿Cómo lograr que Ei le escriba una carta a la zarina sobre el robo de talentos? ¿El genio de verdad trajo consigo al Raiden Shogun? Tartaglia quedó estupefacto. Ya ni siquiera sabía qué decir. Derrotar a Capitano, matar a Dottore, eso ya situaba al genio en un nivel aterrador. Pero ahora... Ahora incluso había logrado robar a la mismísima Raiden Shogun. ¿No eres un maníaco de las batallas? ¿Quieres entrenar con ella? Sabiendo lo mucho que a Childe le gustaba pelear, Surran no pudo resistir la idea de dejar que Ei le diera una pequeña paliza. Si no aprendía lo que era el dolor de una buena paliza, en el futuro se lanzaría de cabeza contra todo. Quizá en otra ocasión. Ya sabes que ahora mismo tengo cosas más importantes. Por muy tentador que pareciera, Tartaglia no era ningún tonto. No era rival para Raiden Shogun. Un entrenamiento podría endurecerlo, pero una lesión ahora podría poner en peligro su misión de apoderarse de una gnosis. Quizás otro día. Sin duda sabes priorizar. Pero si estás tan al tanto, ¿por qué me llamaste en medio de una calle tan concurrida? Surran se cruzó de brazos, mirando con incredulidad. ¿Te das cuenta de que antes de que llegaras, mi identidad estaba perfectamente oculta? Uno de nosotros en la luz, el otro en las sombras. Perfecto para moverse libremente. Pero ahora, gracias a ti, todo el mundo sabe que no soy una persona ordinaria. Para esta noche, mi perfil probablemente estará sobre el escritorio de Kixin. Todo por culpa de la pequeña payasada de Childe. Ahora Surran ni siquiera podía pasar desapercibida como espectadora. Podría haberse obligado a subir directamente al escenario. Oh. Childe miró a su alrededor. Efectivamente, captó miradas persistentes dirigidas hacia ellos. Mierda. Me acabo de convertir en el compañero cerdo, ¿verdad? Había pensado que, con el genio que tenían allí, sus probabilidades de éxito en el rito de descenso se dispararían. Ahora parecía que ni siquiera podría entrar en la cámara de Jade para presenciarlo. ¿Y ahora qué hacemos? Al darse cuenta de la gravedad del asunto, Childe lamentó su impulsividad. ¿Qué más? Improvisamos. La gnosis del arconte Geo ya estaba en posesión de Surran. Incluso se le ocurrió otra idea. Si no le permitían entrar en la cámara de Jade y eso podría ser interesante. ¿Acabo de arruinar tu plan? ¿Lo sabías y aún así preguntaste? Surran suspiró. Originalmente, su plan era simplemente ver el espectáculo. Ahora, gracias a Childe, se vería arrastrado directamente a la actuación. Pero no todo estaba perdido. Con la gnosis de Zhongli en mano, si todo se derrumbaba, siempre podría recurrir a un Deus Ex Machina. Dadaduk, reserva una mesa en el pabellón Liuli. Esta noche, celebraremos un banquete para darme la bienvenida. Los ojos de Childe se iluminaron. ¿Esto también forma parte del plan? Por supuesto. Surran asintió con indiferencia. Entonces me pondré manos a la obra. Pensar que aquel genio pudiera incluso arrebatarle el Raiden Shogun, la admiración de Tartaglia alcanzó nuevas cotas. Él ya consideraba suficientemente escandaloso corromper a jóvenes doncellas, pero estaba claro que aquel genio aún podía ir aún más lejos. Con él aquí, el Geonosis estaba prácticamente ganado. Sin dudarlo, salió corriendo a hacer los preparativos. ¿Estás tramando algo en Liyue otra vez? ¿Qué es este pabellón Liuli? Ei frunció el ceño. Tras haber provocado tal revuelo en Inazuma, ¿acaso planeaba ahora alterar también a Liyue? Es uno de los 2 restaurantes más famosos de aquí. Simplemente quiero probarlo. ¿Qué motivo oculto podría tener? Comer en el pabellón Liuli formaba parte de su plan turístico original. Así que, técnicamente, formaba parte del plan. No es exactamente mentirle a Childe. Y teniendo ya una gnosis en mano, ¿acaso era tan descabellado desear una buena comida? Oh. Sinceramente, incluso si Surran causara problemas en Liyue, a Ei no le importaría. La única razón por la que vino fue para asegurarse de que no se escapara. Mientras no pusiera en peligro la eternidad de Inazuma ni a Makoto, ella podía hacer la vista gorda. Surran, dime, ¿y podría Inazuma llegar a ser tan próspera como Liyue? Aunque sus ideales diferían de los de Morax, la floreciente riqueza y el ajetreo de Liyue contrastaban fuertemente con el estancamiento de Inazuma. Esa sensación de vacío la dejó intranquila. Le había prometido a Makoto que protegería y gobernaría bien Inazuma. La protección que logró conseguir. Pero la gobernanza y ni se le acerca. Si Inazuma pudiera brillar así alguna vez, Makoto estaría encantado. No. ¿Por qué no?
Ei no lo entendía. ¿De verdad puede ser tan difícil? Porque no eres lo suficientemente capaz. El hecho de que bajo su mandato Inazuma no hubiera retrocedido al caos de la guerra de los arcontes ya era un milagro. Para alcanzar a Liyue, eso era una quimera. Pero Makoto también está aquí. Incluso en este sueño, no era posible. Con su fuerza y la sabiduría de Makoto combinadas, seguramente no serían inferiores a Morax, que solo aparecía una vez al año, ¿verdad? Makoto tampoco era capaz. Ni siquiera durante su reinado, Inazuma se acercó jamás a Liyue. Si Ei y Makoto estuvieran verdaderamente unidos como uno solo, dulzura con determinación, sabiduría con fuerza, tal vez entonces Inazuma podría prosperar. Ei guardó silencio, abrumado por sus palabras directas. Pero ahora tú también estás aquí, ¿verdad? Yo. No cuento como del bando de Inazuma. Lo justo fue justo. Childe lo había invitado primero. Además, la primera impresión de ella había sido recibirlo con cuchillas, mientras que Tartaglia se había acercado preguntando sinceramente. ¿Pero no te prometí ya entregarme a ti? Incluso había aceptado casarse con él. ¿Acaso ella, la mismísima Raiden Shogun, valía realmente menos que un general del invierno? ¿Qué tenía de grandiosa la zarina? ¿Y por qué no le escribes una carta y le dices que me estás llevando contigo? ¿Eso funcionaría? Ei reflexionó y lo encontró extrañamente razonable. Envíale una carta a la reina de hielo diciéndole que estaba robando talento. De esa manera estarías avisando con antelación, sin actuar sin honor. En Snetnaya, Surran siempre sería una subordinada. En Inazuma, podría ser el esposo de Raiden Shogun. Era obvio que el futuro se veía más prometedor. Y comparado con ese páramo helado, ¿qué podría superar la belleza florida de Inazuma? Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonKoslayer. Reflexiones de los creadores. YonKoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 1. Comentario queda 1 voto. Capítulo 66. Ningguang, asustado por el Shogun Raiden. Honorables invitados, Lady Tianquan. Ningguang solicita su presencia. Surran había asumido que los Liyue Kipsing esperarían hasta el día siguiente para actuar. Sin embargo, apenas habían transcurrido 2 o 3 horas cuando alguien vino a buscarlo. Y no era cualquiera, era Ningguang, Tianquan de Kipsing. Con Rex Lapis ausente y los adepti alejados de los asuntos mundanos, Ningguang era esencialmente el funcionario más poderoso de Liyue. Que haya enviado una invitación tan rápido y sin duda, es muy cauteloso. ¿Sabes siquiera quién está a mi lado? Si Ningguang no viene a invitarnos ella misma, y en su lugar te envía a ti, a una simple asistente, ¿qué se supone que significa eso? Surran echó un vistazo a la mujer que tenía delante. ¿Su nombre era Baishi o Baishiao? No lo recordaba. Yo no. El joven ayudante miró a Ei con expresión inexpresiva. Su vestimenta la identificaba como Inazuman, pero su identidad, desconocida. Aún así, ¿podría Ningguang estar extendiendo una invitación a la mismísima Raiden Shogun? Imposible. Esa idea fue descartada de inmediato. El Shogun no era una figura ordinaria. Si ella visitara Liyue, ni siquiera la reunión de los Kipsing sería suficiente honor. Eso justificaría que el mismísimo Rex Lapis diera un paso al frente. Era imposible que estuviera allí de pie, en carne y hueso. ¿Ves? Los dos estamos en tierras extranjeras, pero a mí me reconoce más gente que a ti. Surran le susurró a Ei, burlándose de ella. La majestuosa deidad del trueno, y sin embargo, fuera de su propia nación, nadie conocía siquiera su rostro. Ella no era como Morax, que se ocultaba bajo una apariencia mortal. A Ei nunca le había importado usar un recipiente o disfraz. Pues adelántate. Esperemos que Ningguang no se sorprenda demasiado cuando nos vea. La asistente curvó los labios levemente en señal de desdén. Ella sabía quién era Surran. La segunda heraldo de los Fatui. En el mejor de los casos, su rango era equivalente al de un Kipsing. ¿Y qué hay de Ningguang? ¿Cómo podría estar sorprendida? Aún así, la asistente mantuvo un tono respetuoso. Cualquier persona a la que Ningguang considerara digna de ser hospedada era, en teoría, una figura importante. Aunque la reputación de los Fatui dejara un sabor amargo. ¿Quién es este Ningguang? Ei preguntó desconcertado. En Liyue, solo conocía a Morax y a los adepti. El Kipsing no significaba nada para ella. El ayudante parpadeó. Esta mujer ni siquiera conocía a Tianquan Ningguang. ¿De qué rincón perdido había salido? Con un suspiro, explicó el papel y los logros de Ningguang a lo largo del camino. Entonces sí, Tianquan Ningguang es una mujer con mucho talento.
Ella sintió en señal de aprobación. Al ayudante se le encogió el corazón. ¿Eso fue todo? ¿Solo un cumplido leve? ¿No debería estar ella con los ojos muy abiertos, maravillada ante la leyenda de Ningguang, que ascendió desde lo más bajo hasta la cima? Pero no. Solo un comentario aislado, sin importancia. A esas alturas, el ayudante había desistido de impresionarla. Mejor que vea ella misma la cámara de Jade. Esa visión sin duda la humillaría. Ascendieron a la terraza Yujin y abordaron una piedra flotante para llegar a la cámara de Jade. Esta es la cámara de Jade de Lady Ningguang. Desde aquí se puede contemplar todo el puerto de Liyue. El ayudante no dejaba de mirarles furtivamente la cara, ansioso por obtener una reacción. Pero y nada. No está mal, dijo Surran con sequedad. Pero no vuela muy alto. Cuando tenga la oportunidad, pediré prestada una estación espacial a la Compañía Interestelar de la Paz. Comparada con una cámara suspendida sobre el mar, una estación orbitando entre las estrellas ofrecía una vista mucho más grandiosa. Ella sintió pensativo. No es tan solemne como Tensukaku, pero las vistas son buenas. ¿Pero y qué es una estación espacial? Algo construido incluso más alto que Celestia. ¿Tan alto? Sí. Honorables invitados, Lady Ningguang los espera adentro. Si desea visitar la cámara de Jade, por favor hágalo después de reunirse con ella. Surran frunció el ceño. Ningguang no solo no había ido a invitarlo personalmente, ni siquiera había ido a recibirlo en la puerta. ¿Fue esto una muestra deliberada de superioridad, por ser Fatui? Él miró a Ei. Con suerte, Ningguang no se asustaría demasiado. Señora Ningguang, le he traído a sus invitados. Ningguang, que seguía leyendo una carta, hizo un gesto con la mano. ¿Puedes irte, Baixiao? Sí, mi señora. Su ayudante se retiró, dejándolos a los tres en la cámara. Ningguang finalmente alzó la mirada. Surran permaneció allí de pie con los brazos cruzados, sonriendo con suficiencia como si esperara a que se desarrollara una obra de teatro. Ei, por otro lado, estudió a Ningguang con leve curiosidad. ¿Entonces este era Tianquan Ningguang? ¿Un experto en el uso de Geo? ¿Este era el famoso Kixing? No parecía tan fuerte y Ningguang había planeado poner al heraldo Fatui en su lugar con una demostración de autoridad. Pero cuando sus ojos se posaron en la figura que estaba de pie a su lado y su compostura se hizo ánicos. El Shogun Raiden. Puede que la gente común de Liyue no reconociera su rostro, pero Ningguang, como Tianquan, sin duda sí. ¿Por qué y por qué estaba aquí el dios del trueno de Inazuma? ¿Por qué estaba ella de pie junto a un heraldo Fatui? Su demostración de fuerza se convirtió en un rotundo fracaso. Este es Tianquan Ningguang, ¿verdad? He oído los elogios. Riqueza incomparable, ojos brillantes como estrellas, una mente más afilada que las cuchillas, un estratega de talento sin parangón. Al conocerte hoy, el nombre resulta ser totalmente acertado. Los halagos de Surran fluyeron con naturalidad. Pero Ningguang apenas pudo esbozar una sonrisa. Que alguien le explique y por qué la mismísima Raiden Shogun estaba de pie junto a un heraldo Fatui. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonCoslayer. Reflexiones de los creadores. YonCoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Queda 1 voto. Capítulo 67. Ningguang recibe personalmente a sus invitados. Invitados de honor y aunque era un heraldo Fatui, con el Shogun Raiden presente, Ningguang no se atrevió a hacer el más mínimo movimiento. ¿Invitados de honor? ¿Así es como Liyue trata a los visitantes? Surran se acercó lentamente a ella, pero de repente cambió de dirección y su mirada se posó en el tablón de anuncios junto a su escritorio, repleto de informes. Bueno, este retrato no está mal. Capta al menos el 30% de mi encanto. En la junta no faltaba inteligencia Fatui. Especialmente en lo que respecta a él. Así pues, los Kixing desconfiaban mucho de su nuevo heraldo. Nunca antes había puesto un pie en Liyue, pero sus archivos ya incluían informes desde Snetnaya. Señorita Ningguang, recopilando toda esta información sobre mí, ¿qué estará planeando? Surran se acarició la barbilla, fingiendo curiosidad. Sin embargo, Ningguang ya se había entumecido por dentro. ¿Qué podía decir? ¿Por qué se recopila información de inteligencia? Porque al enfrentarse a un heraldo, Liyue difícilmente podía permitirse el lujo de ser ciega. Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo. Solo así podrás ganar 100 batallas. ¿Podría ser que, la señorita Ningguang me admire? Ningguang respiró hondo y pausadamente. Señor genio, está usted bromeando.
Como Tianquan de Liyue, es mi deber proteger nuestra tierra. Las acciones de vuestro Fatui en Teyvat son notoriamente dominantes. Si no me preparaba, Liyue seguramente sufriría las consecuencias. Aún así, su mirada seguía desviándose hacia Raiden Shogun. Ofender a Surran era una cosa. Pero ofenderla, impensable. Un heraldo, por muy fuerte que fuera, seguía siendo mortal. Un dios, sin embargo, y ni siquiera Ningguang, por muy astuta que fuera, se atrevió a poner a prueba su paciencia. Ah, ¿sí? ¿Así que yo soy el villano a tus ojos? Su fingida expresión de tardía comprensión le heló la sangre. Este hombre era peligroso. Ese último heraldo era tolerable, pero este segundo heraldo, uno que pudiera someter al Shogun Raiden, demasiado peligroso. Entonces, ¿la señorita Ningguang me está declarando la guerra? ¿O simplemente me está lanzando un desafío? Si tan solo supiera de los vastos poderes que existen más allá de las estrellas, de la mismísima sociedad de genios a la que pertenecía Surran, lamentaría amargamente tales palabras. Incluso como enemiga, haría lo imposible por entablar amistad con él. Pero ella no lo sabía. Señor Surran, si buscara la guerra, difícilmente lo habría invitado a la cámara de Jade como huésped. Ella lo admitió. Su intención era hacerle una pequeña demostración de autoridad. Pero solo una pequeña provocación. Nunca una guerra declarada. Y con Raiden Shogun aquí, ella no deseaba menos que conflicto. Curioso. No he visto mucha hospitalidad hasta ahora. Ni siquiera una taza de té a la vista. Surran miró a su alrededor. 2 sillas, nada más. Solo en el asiento de Ningguang había una taza de té. Ningguang. Y, por favor, vengan conmigo los dos. Como invitados de honor, deben ser recibidos adecuadamente. Yo me encargaré personalmente. Ella abrió el camino. Originalmente, su plan había sido ejercer un poco de presión primero, y luego pasar a ser la anfitriona. Pero con un dios aquí, lo mejor es saltarse la primera parte por completo. ¿Lo ves? El clásico ejemplo de intimidar a los débiles y temer a los fuertes. Si no hubieras estado aquí, me habría atacado con mucha fuerza. Surran le susurró a Ei. Bueno, susurró. Lo suficientemente alto para que Ningguang pudiera oír cada palabra. Se obligó a ignorarlo. Pero, difícilmente eres débil. Ei frunció el ceño. La fuerza de Surran era superior a la suya. Ni siquiera Morax había sido rival para él. ¿De dónde sacó esta mujer el valor de intentar hacérsela dura con él? Al menos con ella, la gente podía debatir el motivo. Pero con Surran y no había razonamiento alguno. Ese hombre podría encerrar al mismísimo Rex Lapis en una jaula y luego reírse de ello. Por eso la inteligencia importa. ¿Juzgarme según los estándares de un típico heraldo? Completamente absurdo. Sencillamente, no me rebajo a discutir con la gente del campo. Delante de ellos, un sudor frío le picaba la espalda a Ningguang. Sus pasos se volvieron vacilantes a medida que asimilaba sus palabras. ¿Podría este genio pertenecer realmente a una categoría aparte entre los heraldos? Entonces, ¿por qué solo ocupaba el segundo puesto? Deseaba preguntar, pero no se atrevía. Finalmente, llegaron a un amplio salón. Se habían dispuesto 2 tazas de té para los invitados, claramente preparadas. Sus 3 secretarias ya estaban presentes, ocultando con máscaras de compostura cualquier incomodidad. Baixiao dio un paso al frente para servir. Esperar. Ningguang la detuvo. Para honrar a tales huéspedes, les serviré yo mismo. Su error anterior podría haberlos enemistado ya. Si no enmendaba sus errores, las consecuencias serían nefastas. El rito de despedida era inminente. Si el Shogun Raiden le susurraba una palabra al arconte Geoi, su carrera como Tianquan podría terminar de la noche a la mañana. Tianquan Ningguang, sirviéndose té ella misma. Eso sí que es un honor. Surran sonrió con sorna ante su incomodidad. Usted es la anfitriona, señorita Ningguang. ¿Por qué pareces más nervioso que tus invitados? Bebió a sorbos con calma. Aún sin ser un experto, sabía que era un buen té. Sus 3 secretarias percibieron la tensión, pero guardaron silencio. Naturalmente, se debe a la estima que me tienen mis invitados. Para servirle personalmente Ningguang se siente honrado. Rebajarse no era su estilo habitual. Pero en ese momento, no tenía otra opción. ¿Y si presionaban aún más? Entonces ella, daría otro paso atrás. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon.
Patreon.com/YonCoslayer. Reflexiones de los creadores. YonCoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Queda 1 voto. Capítulo 68. Surran engancha a Ningguang, un lance, una captura. ¿Cuándo había sufrido Ningguang semejante humillación? Incluso antes de amasar su fortuna, nunca se había mostrado tan humilde ante nadie. Antes, prefería romperse antes que doblarse. Pero ahora, no podía permitirse el lujo de hacerse enemigos a la ligera. Especialmente no con estos dos. Uno, el dios de Inazuma. El otro, un heraldo Fatuía a quien ese mismo dios había reconocido como igual a la divinidad. Aunque lamentaba no haberlos investigado más a fondo antes de invitarlos, ahora que estaban allí, solo podía sacar el máximo provecho de la situación. Incluso si uno de ellos fuera un heraldo Fatui. Me pregunto, ¿qué trae al Shogun Raiden y a Sir Genius a Liyue? ¿Se habían establecido en Inazuma, no? ¿Qué negocio los trajo hasta aquí? ¿Y qué hay de los asuntos de Inazuma? Sus 3 secretarias, que esperaban en silencio cerca, se quedaron paralizadas por la conmoción. Miraron con los ojos muy abiertos a la chica vestida de morado que mordisqueaba delicadamente los dulces en la mesa. ¿Ese es el Raiden Shogun? Señorita Ningguang, usted es refrescantemente directa. En cierto modo, esperaba que una mujer de negocios como usted diera vueltas en círculos antes de ir al grano. La mayoría de los comerciantes lo hacen. Surran había supuesto que sondearía la información mediante halagos indirectos. Sin embargo, Ningguang fue directo al grano. Sir Genius bromea. Tales trucos pueden funcionar con invitados comunes, pero con alguien tan distinguido como usted, tales métodos serían infantiles. En opinión de Ningguang, al tratar con los dioses, uno debía ser directo. Los dioses no tenían paciencia para las charlas interminables. Ese andarse con rodeos no solo era ineficiente, sino también de mala educación. La verdad es que no mucho. Solo preveía que Liyue pronto podría enfrentarse a una gran calamidad y así que vine a ver el espectáculo. Surran lanzó su cebo. Y Ningguang, complaciente como siempre, mordió con fuerza. ¿Una gran calamidad? El rito de la despedida había llegado. El mismísimo Rex Lapis iba a descender. ¿Cómo podría haber una calamidad? ¿A qué calamidad te refieres? El rito está cerca. Con la presencia del arconte Geo, ¿qué podría amenazarnos? No podía creerlo. Oh, puede que esto le resulte difícil de aceptar, señorita Ningguang. Pero la chispa de esta calamidad y no será otra que el arconte Geo. Baiwen, Baixi, Baixiao, déjenos. Ningguang no se atrevió a dejar que otros oyeran más. Aunque eran personas de confianza, la lealtad no podía garantizar el secreto. El único secreto seguro era uno que nadie más conocía. Las 3 secretarias, haciendo un esfuerzo por contener su curiosidad, se retiraron. ¿El arconte, la fuente del desastre? Si lo hubiera dicho otra persona, lo habría descartado de plano. ¿Pero Rex Lapis? Imposible. Para Liyue, él era padre, protector y dios. Sin embargo, tal vez no por su propia voluntad. Ningguang ya comenzaba a creer. ¿Por qué? Porque Surran no estaba sola. La silenciosa presencia del Shogun Raiden a su lado hacía impensable la incredulidad. Señorita Ningguang, ¿recuerda el último rito de despedida? La última y sí. Presidida por Keqing, la estrella Yuen. Fue entonces cuando Keqing expresó pensamientos que incluso Ningguang consideró casi heréticos. Dudar del gobierno del propio arconte Geo. Así que parece que lo recuerdas. En realidad, los Fatui tienen un plan. Ei le lanzó una mirada a Surran. La última vez, había asesinado a un compañero heraldo. Y esta vez, otro cuchillo apuntando a la espalda del Fatui. Señor, usted es un heraldo. ¿De verdad revelarías los planes de los Fatui a los Kixin? Por muy respetuosa que fuera, Ningguang no podía ignorar lo que él era. Los Fatui eran enemigos, independientemente de sus invitaciones formales. No es de extrañar que los esfuerzos de Childe en Liyue hubieran tenido tan poco éxito. Tengo mis propios diseños. Revelar fragmentos de información no me cuesta nada. Con un conocimiento ya adquirido y el poder de invocar una máquina divina disfrazada, Surran no tenía miedo. A menos que el propio Rex Lapis pudiera penetrar los sueños y desenmascararlo, algo imposible. Los Fatui hicieron un pacto con el arconte Geo. Cuando llegue el momento, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para sacudir los cimientos de Liyue. Tan directo, tan sin rodeos. Incluso Ningguang vaciló al oírlo pronunciar en voz alta por un heraldo en persona. Aún así, si hubiera sido advertida con antelación, tal vez podría haber mitigado el impacto del desastre.
Sin embargo, una pregunta la inquietaba. ¿Qué condiciones ofreciste? ¿Qué precio podría llevar al Arconte de la Roca a sacrificar la seguridad de su propia nación? La sonrisa de Surran se agudizó. Señorita Ningguang, lo tiene al revés. La pregunta es, ¿qué precio pagó Rex Lapis para persuadir a los Fatui de que derribaran Liyue? Ningguang. Ah. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonKoslayer. Reflexiones de los creadores. YonKoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Queda 1 voto. Capítulo 69. Con un cerebro externo, Raidenei es solo un paramecio. ¿Me prestas pincel, tinta, papel y tintero? Tras haber comido hasta saciarse, la mirada de Raidenei se desvió hacia el escritorio cercano. Allí tenía todo lo que necesitaba. La oportunidad perfecta para escribir su carta. Si lograba enviar esto, podría descansar tranquila dejando a Surran en Inazuma. Sírvase usted mismo, general. Ningguang, aún reflexionando sobre las palabras de Surran, no prestó atención a lo que el shogun pudiera estar escribiendo. Pero Surran observaba con interés cómo Ei manejaba el pincel, con trazos audaces y un espíritu feroz. Una vez terminado, un relámpago llevó la carta fuera de Tensukaku, corriendo hacia el norte. ¿Puedo preguntarle, general, a quién le escribió? Finalmente, Ningguang salió de sus pensamientos, con la curiosidad aguzada. General del invierno. Hablaba con tanta naturalidad, como si no hubiera nada que ocultar. Pero el título dejó a Ningguang paralizado. General del invierno, así como Shogun lo era para el gobernante de Inazuma, así también el invierno simbolizaba el dominio. Seguramente esto significaba y el arconte criogénico. Inazuma y Snetnaya, tan cerca. ¿Y Liyue, en medio de todo esto y no sabía nada? ¿Podría ser que los dioses de la roca, el rayo y el hielo ya estuvieran aliados? ¿Formaba parte esta gran calamidad de su plan? Ah, y hay una cosa más que quisiera pedirte. Por favor, hable. Lo tendré debidamente en cuenta. Él ya había revelado mucho, disminuyendo así el peligro para Liyue. Aunque era su enemigo, Ningguang no pudo evitar tener una mejor opinión de él. Cualesquiera que sean los crímenes que puedan cometer los Fatui, solo pido esto. Las fuerzas estacionadas en el abismo no deben ser castigadas junto con las que están en la superficie. Vinieron aquí para ayudar a Liyue. Surran recordaba bien cómo, en aquel relato, aquellos Fatui del abismo habían sido condenados. Aunque habían venido a ayudar, las maquinaciones de Childe los habían arrastrado al desastre. La mayoría no regresó con vida. En eso sí puedo estar de acuerdo. En efecto, los que estaban apostados en el abismo habían ofrecido su ayuda. Ningguang no tenía inconveniente en hacer la vista gorda. Entonces he terminado. Señorita Ningguang, tiene usted mucho que analizar. No les molestaremos más. Cuando la cámara de Jade sea destruida, solo espero que pueda controlar su ira. Invocar a Osial siempre había sido el último recurso, si no se podía encontrar al arconte Geo. Y Childei no tuvo otra opción. Surran se levantó, y Raidenei lo siguió de cerca a su lado. Evidentemente, temía que pudiera desaparecer de nuevo. Permítanme despedirlos. Ningguang seguía dándole vueltas a su error anterior. Despedir a sus invitados de forma tan desastrosa ahora sería imperdonable. ¿Qué diría eso del Tianquan? Mejor emplee ese tiempo reflexionando sobre las verdaderas intenciones de Morax, señorita Ningguang. Con esas palabras de despedida, Surran partió junto a Ei. Sola, Ningguang se quedó sentada aturdida en su silla. Su mente daba vueltas con las revelaciones del día. El plan para derrocar a Liyue no era el objetivo de los Fatui, sino la propia voluntad de Rex Lapis. Había oído muchas cosas hoy. Pero ese último punto, no podía creerlo. ¿Cómo podría el propio dios de Liyue invitar a extranjeros a dañar a sus hijos? Debe haber alguna razón oculta. ¿Podría ser que, las palabras de Ketkin el año pasado hicieran que el arconte perdiera la fe en su pueblo? Era todo lo que Ningguang podía imaginar. O tal vez se trate de una conspiración de los Fatui para sembrar la discordia entre nosotros y el arconte. Después de todo, Surran lo había admitido. Solo estaba revelando fragmentos. ¿Y si la pieza más crucial quedara sin decir? Maldita sea. Olvidé preguntar por Beidou. Las revelaciones impactantes habían borrado por completo ese pensamiento de su mente. Pero sus invitados ya se habían marchado. Apenas podía devolverles la llamada. Tendré que invitarlos de nuevo cuando haya tiempo. El rito de despedida estaba demasiado cerca. No podía dedicar su mente a otros asuntos. A partir de hoy, aumenten los patrullajes en la ciudad.
Vigilen de cerca a los Fatui. Pronto harán su movimiento. Informad al Yuen Star. Que se prepare. Solo Kekin podía gestionar ese tipo de pedidos ahora. A pesar de su juventud, tenía la capacidad. ¿Por qué otra razón estaría sentada entre las 7 estrellas? Por el momento, solo les quedaba afrontar la tormenta de frente. ¿Qué crees que sentirá la zarina cuando lea tu carta? Surran apenas esperaba mucho de la sensibilidad social de Ei. Ella, probablemente se enfadará. Al menos eso sí lo sabía. Entonces, ¿para qué escribirlo? No tenía otra opción. Porque realmente quiero que te quedes en Inazuma. Aunque eso significara la guerra con el arconte, creyó, Ei estaba preparado. De todos modos, apenas conocía a la zarina actual. Si uno podía robar furtivamente, el otro también podía robar furtivamente. Casi me conmueve. Ven, vamos de compras. Llevaremos algunos recuerdos para los que aún están en Inazuma. No habrá otro festival como este. Después de esto, el rito de despedida ya no existiría. Pero, ¿pueden esas cosas trasladarse a los sueños? Comida, baratijas, todas cosas tangibles. ¿Cómo podían cruzar al mundo de los sueños? No te preocupes. Serán útiles. No podía decirlo muy bien cuando el sueño se haga añicos, resultarán útiles. Por suerte, no insistió más. Y sinceramente. Tienes cara de ama de casa ejemplar, pero de alguna manera pareces ser el paramecio aquí. Dejas de pensar en el momento en que consigues un cerebro externo y parpadeó mirándolo. ¿Qué acabas de decir? Dije. ¿No deberíamos pedirle a Zhongli que traiga algunas especialidades de Liyue? Personalmente, creo que los ataúdes de la funeraria Wangsheng no están nada mal. Una niña pequeña que caminaba por la calle, pura como una santa, escuchó esas palabras, e inmediatamente su atención quedó captada. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonCoslayer. Reflexiones de los creadores. YonCoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 70. Utao percibe la verdad. Con el agudo instinto de un guerrero, Raiden Ei notó inmediatamente una pequeña cola que los seguía. De no haber percibido hostilidad, ya habría atacado. Hay un espía, le susurró a Surran. ¿HM? Surran se dio la vuelta pero no vio nada sospechoso. Aún así, se sorprendió. Ni siquiera yo me di cuenta, pero ella sí. Como cabría esperar de una diosa que se abrió paso a zarpazos en la guerra de los arcontes, sus sentidos son extremadamente agudos. Esa chica de pelo castaño con 2 coletas, ropa marrón y sombrero, nos ha estado siguiendo. Gracias a la insinuación de Ei, Surran finalmente divisó al espía. Ese atuendo, ese sombrero, esas trenzas gemelas y esa carita adorable combinada con una figura poco agraciada y el maestro del salón del renacimiento, Utao. En ese momento, Utao no se acercaba a ellos. En cambio, fingió mirar los puestos, pero su mirada seguía desviándose hacia ellos. No es de extrañar que Ei se hubiera dado cuenta. ¿De verdad crees que un espía sería tan torpe? Un espía de verdad tendría habilidades de actuación y sigilo. Pero el intento de Utao de seguirlo, fue ridículamente amateur. Tal vez fue tan malo que ni siquiera lo registré. Aún así, no debemos descuidarnos. Ei recordó cómo, justo después de llegar a Liyue, Ningguang los invitó a tomar té. Ya no subestimaría a los mortales. Entonces, perdámosla. Aunque Utao era linda, Surran no estaba ansiosa por conocerla todavía. ¿A dónde fueron? Con un solo giro, Utao los perdió de vista. Debería haberme acercado a saludar. Zhongli llevaba ya un tiempo desaparecido, sin que se supiera nada de su regreso. Si esos dos hubieran sabido dónde estaba, Utao al menos habría podido aliviar sus preocupaciones. ¿Y qué hay de regalar ataúdes como souvenirs? Sinceramente, ella no veía ningún problema. Al fin y al cabo, los negocios son los negocios. Olvídalo. Simplemente daré una vuelta. Quién sabe, tal vez me los encuentre. Al fin y al cabo, se trataba de un gran festival. No hace falta arruinar el ambiente con promociones de paquetes funerarios. Aún así, no estaba acostumbrada a estos últimos días sin órdenes. Sin las cuentas de Zhongli, los saldos del hall parecían más saludables, pero el lugar se sentía mucho más vacío. ¿Y esos dos sí? ¿Podría Zhongli haber ido a Inazuma? Al observar la vestimenta de Ei, Utao empezó a sospechar cada vez más. Esa excusa de visitar a un viejo amigo no sonaba sencilla. Zhongli era un hombre Liyue de pura cepa. ¿Podría tener realmente conocidos en Inazuma? O tal vez oyó hablar de que los Liyueans habían desaparecido allí, y fue solo a rescatarlos.
Lo que empezó como una suposición al azar, cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No me digas, ¿que ha ido a hacer alguna locura? Un escalofrío la recorrió. Hacía tiempo que se había acostumbrado a la vida y a la muerte. Pero Zhongli aún era joven. La idea de que el cabello negro engendrara cabello blanco le resultaba extraña. No. Tengo que encontrarlos y preguntarles. Zhongli no puede morir sin que nadie sepa por qué. El despreocupado Utao había desaparecido. Comenzó a recorrer las calles con una seriedad inusual. Pero con la multitud del festival tan densa, incluso dos personas tan distintas como Surran y Ei, eran difíciles de distinguir. Mientras tanto, dentro del Northland Bend Rosaline, no te lo vas a creer. Vi al Raiden Shogun. Las palabras de Tartaglia transmitían a la vez excitación e inquietud. ¿La Shogun Raiden? ¿Qué estaría haciendo ella en Liyue? Para los Fatui, la gnosis de los arcontes era la meta. Aunque no se conocían los rostros de todos los arcontes, el de Raiden Shogun sí. Rosaline no dudaba de su reconocimiento, pero no podía comprender por qué la deidad de Inazuma aparecería durante el rito de descenso. Especialmente este año, cuando las cosas fueron de todo menos ordinarias. El genio la trajo aquí. Tartaglia se rascó la cabeza. Ni siquiera él comprendía cómo el genio había podido seducir a la mismísima Shogun. Quizás por eso su propio rango no había ascendido tan rápidamente. Ese título no era en vano. El genio realmente usaba su cerebro. De lo contrario, ¿por qué no llamarlo simplemente el guerrero? Después de todo, estaba claro que sabía pelear. El genio, y Rosaline frunció el ceño al oír el nombre. ¿Entonces la gnosis del arconte eléctrico ya está en tus manos? El hecho de que el Shogun estuviera con el genio, en lugar de retenerlo en Inazuma, dejaba clara la dinámica de poder. Por lo que ella sabía, el Shogun Raiden no era de los que abandonaban Inazuma. Si ella estaba allí, significaba que estaba bajo su control. Así que incluso los dioses pueden ser dominados por los mortales. El arconte eléctrico no fue tan impresionante después de todo. ¿Y dónde están ahora? El poder era una cuestión. La gnosis era lo que ella realmente buscaba. Probablemente esté disfrutando del festival. Cuando los vi, él la estaba alimentando. Pero y puede que haya revelado su identidad. Tartaglia suspiró. Aquel hombre era el segundo heraldo. No tenía autoridad sobre él, y mucho menos la mente para descifrar sus planes. Aún así, me dijo que preparara un banquete en el pabellón Liuli esta noche. Él tiene otros planes. La expresión de Rosaline cambió. Entonces, esta noche yo también me uniré. Desde su llegada a Liyue, había notado la ausencia de la nave del Geo Arjon. Quizás pretendía revelarse solo después de que el contrato se hubiera cumplido. Pero por ahora, lo primero era conocer al genio. ¿Debo informarle con antelación? La voz de Tartaglia era cautelosa. Su error anterior revelar la identidad de Surran ya le pesaba. Si otro desliz arruinaba el plan del genio, jamás se lo perdonaría. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonCoslayer. Reflexiones de los creadores. YonCoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Queda 1 voto. Capítulo 71. Raiden Ei. Que todo el mundo sepa que eres mío. ¿Qué? ¿Desde cuándo necesitamos permiso solo para reunirnos con nuestros propios colegas? El genio te pidió que organizaras un banquete personalmente, ¿por qué no se me permite asistir a mí también? Con 3 heraldos presentes, dejarla fuera solo empeoraría el humor de Rosaline. En cuanto al supuesto plan del genio, le importaba un bledo. El arconte Geo ya había sellado el contrato. Si el mismísimo dios de los contratos faltara a su palabra, sería la mayor broma de todas. Mientras Childe se encargara de su parte, todo lo demás se resolvería sin problemas. De acuerdo, pero si el genio se ofende, tú serás responsable. Si la dama insistía en ir, Tartaglia no podía hacer nada. Lo único que podía hacer era acatar. Si el genio se disgustaba, la culpa sería suya. No es que le importara. Hacía mucho tiempo que estaba harto de la arrogancia de Rosaline. Si el genio acabó dándole una lección, mucho mejor. Al menos así aprendería a controlar ese orgullo, pensó. No tienes que preocuparte. Simplemente haz tu trabajo. La mirada de Rosaline se volvió hacia adentro. Se desconocía el paradero de Morax y debería compartir la verdad sobre el contrato con el genio. Ese conocimiento era volátil. Si Childe se enterara por accidente, podría echarlo todo a perder. Cayó la noche. Tras pasar todo un día vagando por el puerto de Liyue, Raiden Ei seguía pareciendo insatisfecho. ¿No se suponía que debías estar vigilándome?
¿Por qué tengo la sensación de que te lo has pasado mejor que yo? La mirada de Surran se desvió hacia su estómago. Había comido bastante hoy, ¿por qué no se le notaba en absoluto? Cuando reconstruyó su cuerpo, lo hizo realista hasta el más mínimo detalle. Lógicamente, su estómago no debería poder contener tanto. ¿Qué estás mirando? Y también miró hacia abajo, a su vientre. Espera. No estarás esperando que tenga un hijo, ¿verdad? Tú y la marioneta ya veis, ¿sí? Sus ojos se abrieron de par en par. Así que, aunque no lo sabía, ya has hecho bastante con ella, ¿eh? Tienes piedras en la cabeza. Surran se golpeó la frente con un chasquido seco. Para una diosa forjada en la guerra, el dolor no era nada. Pero aún así se frotó la cabeza instintivamente. Cuando la comida estuvo a punto de resbalársele de la mano, la recuperó con reflejos fulminantes. Como cabría esperar de un guerrero curtido en 1000 batallas, reflexionó. Cualquier otra persona lo habría dejado caer. Entonces, ¿por qué me estabas mirando el estómago? Se comió otro bocadillo y luego se frotó la barriga. No surgió en su interior ninguna chispa de nueva vida. Es una pena. Si hubiera existido y habría sido la manera perfecta de atar a Surran a Inazuma para siempre. ¿De verdad querrías que tu hijo creciera sin un padre a su lado, Surran? ¿Has estado comiendo sin parar todo el día? ¿Podrás seguir comiendo en la cena? Preguntó, desconcertado. Soy un dios. Todo lo que consumo se convierte instantáneamente en energía. Puedo comer cuanto quiera. Se palmeó con orgullo el vientre, que aún permanecía plano. Así que básicamente eres un pozo sin fondo. No solo había adquirido un cerebro externo y había dejado de pensar por sí misma, no solo intentaba resolverlo todo por la fuerza bruta, sino que además tenía un estómago sin límites. Acéptalo. Eres la ameba de este mundo. ¿Un pozo sin fondo? ¿Me estás insultando? Sus ojos brillaron peligrosamente. Por supuesto que no. ¿Acaso no conoces el viejo dicho de Liyue? ¿Un buen apetito es una bendición? Surran lo desestimó con una carcajada. Inesperadamente, asintió en señal de aprobación. Ya veo, eso tiene sentido. Siente tu cabeza. ¿Y desde cuándo me parezco a un Liyuean? Pero tú no eres de Liyue. ¿Cómo es que conoces sus dichos? A menos que hayas estudiado su cultura porque quieres quedarte aquí. Había dejado de lado el tema anterior con facilidad, pero la sospecha volvió a surgir. Las cosas que hace con tal de evitar que me vaya y ¿acaso eres el canciller Cao Cao ahora? ¿Tienes que dudar de todo? ¿Cao y quién? No necesitas saberlo. Alguien de otro mundo. Hoy, en realidad, lo dejó caer. Ese era, quizá, su encanto. Con una novia como ella, incluso si la engañas, puede que no le importe. Lo único que odiaba era la idea de que te fueras de casa. Ahora que lo pienso, reflexionó Surran, Raidenei es realmente una excelente compañera a su manera y entonces, ¿algún día abandonarás Teyvat? ¿Viajarás al mundo más allá? Mientras permaneciera dentro de Teyvat, ella aún podría encontrarlo. Pero si él se apartara del mundo mismo, ella quedaría indefensa. Sí. En el momento en que lo dijo, Ei le agarró el brazo con un agarre férreo. Si el mundo exterior estaba fuera de su alcance, entonces eliminaba esa posibilidad por completo. Pero no ahora. Surran tiró, pero su agarre era de hierro. De acuerdo. Que se aferre si quiere. Sabes que la gente puede vernos así, ¿verdad? Entonces que vean. Cuantos más sepan que eres mía, menos se atreverán a codiciarte. ¿Reputación? Le importaba poco. Su nombre se ganó en la batalla, no con palabras amables. Que Cursi, aún encadenados, llegaron a las puertas del pabellón Liuli. Tartaglia ya estaba esperando afuera. Al ver a ella aferrado al brazo de Surran, alzó las cejas en un gesto de pregunta silenciosa. Entonces, ¿y quién controla exactamente a quién aquí? ¿De verdad tenéis que estar pegados así? Los había observado caminar tan cerca unos de otros durante todo el trayecto. Anteriormente, solo lo había sospechado. Ahora, su intimidad era innegable. No es asunto tuyo. La mirada de Ei tenía un filo cortante. Tartaglia levantó las manos en señal de rendición de inmediato. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonKoslayer. Reflexiones de los creadores. YonKoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 72. Enfrentamiento entre Raidenei y la dama. No te importa que una persona más se una a nosotros para cenar, ¿verdad? El tono de Tartaglia denotaba vacilación.
Sinceramente, quería ver a Surran poner a la dama en su lugar de una vez por todas, pero si su repentina aparición interfería de alguna manera con los planes del genio, las disputas internas difícilmente valdrían la pena. «Oms. La dama. ¡Ay, esa mujer! Ningún problema». Por un momento, Surran se preparó para lo peor. Tal vez Zhongli apareciera de parte de Inazuma, o incluso el viajero hiciera su aparición repentina. Pero como solo estaba la dama, no había necesidad de armar tanto revuelo. Lo trataría como una simple reunión de los heraldos. Al fin y al cabo, no tenía ningún plan para empezar. Incluso se había tomado la molestia de proporcionar a Liyue información anticipada sobre los objetivos de los Fatui. Seguramente sus espías ya los vigilaban desde todas partes. Tartaglia sabía esto. Pero a diferencia de Tartaglia, que consideraba esas cosas como maniobras calculadas, Surran simplemente quería probar la cocina de Liyue. Cuando llegaron a la habitación privada, la dama ya estaba sentada, esperando. Su mirada se posó inmediatamente en la mano de Raidenei, que seguía aferrada con firmeza al brazo de Surran. ¿Qué significaba esto? Mi querida Rosaline, ¿cuánto tiempo sin verte? Por lo que veo, tu misión en Mondstadt fue bien. La gnosis del arconte Anemo ya debería estar en tus manos, ¿verdad? Surran se dejó caer en una silla sin ceremonias. Ella acercó la silla de al lado y se sentó junto a él. Rosaline ignoró su pregunta, dirigiendo en cambio su mirada hacia Tartaglia. Ante su mirada penetrante, Childe solo pudo levantar las manos inocentemente. ¿Qué podía decir? Apenas había formulado una pregunta antes y el Shogun Raiden ya lo había amenazado. ¿Qué explicación quedaba por dar? ¿La mismísima Electro Archon? ¿Qué hace aquí en Liyue? Aún sabiendo perfectamente quién estaba sentada frente a ella, Rosaline no mostró ningún temor. Esta era su habitación privada. Aquí, ella era la anfitriona y este dios, el invitado. Esto no tiene nada que ver contigo. Y la despidió secamente. Era de esperar que apareciera algún presagio aquí. Pero esta mujer, ella ni la conocía ni le importaba conocerla. Si hacía demasiado ruido, Ei no tenía reparos en reprenderla. Arrogante. Rosaline apretó los dientes. Hacía mucho tiempo que nadie se atrevía a menospreciarla tan abiertamente. Los ojos y la voz de ese dios dolían como ácido. ¿Ah, sí? ¿Te atreves a hablarme así? ¿Acaso los Fatui ya no desean la gnosis? Los labios de Ei se curvaron ligeramente. El único propósito de los Fatui era apoderarse de la gnosis, no solo la suya, sino también la de los demás arcontes. Si ella usara la suya como cebo, ¿se someterían dócilmente? Efectivamente, al oír mencionar la gnosis, Rosaline reprimió su rabia. Su mirada se desvió rápidamente hacia un lado, señalando frenéticamente a Surran. Al ver cómo aumentaba la tensión, Tartaglia vaciló. ¿Debería siquiera sentarse? Pero cuando vio a Surran sirviéndose la comida con total naturalidad, decidió ignorar la tormenta que se estaba gestando entre las dos mujeres. Escogió un asiento lejos tanto de Ei como de Rosaline. Ei, completamente despreocupada, cogió sus palillos y comenzó a probar los platos. Genio, tu relación con ella parece inusual. Tras un breve intercambio de palabras, Rosaline se dio cuenta de que algo no andaba bien. Esto no coincidía con el informe de Scaramouche. Su tono, su presencia, no actuaba en absoluto como una marioneta. Ella es la verdadera Arconte Electro. Cuidado, no le importan los Fatui y te aniquilará. Surran comprendió por qué Rosaline se había atrevido a adoptar esa postura antes. Ella pensaba que Ei no era más que una muñeca, obligada a calcular riesgos y sopesar consecuencias. Así que apostó a que una amenaza contra Inazuma sería suficiente para que se abstuviera de actuar. Pero, ¿y si este fuera el verdadero Raiden Shogun? Entonces, nada de esa lógica importaba. Era una diosa que había grabado su nombre con sangre durante la guerra de los arcontes. ¿Cuántos cazas de primer nivel podría realmente alinear Snetnaya? A la hora de la verdad, serían ellos quienes tendrían que sopesar los riesgos. La ambición de la zarina era la propia Celestia. ¿De verdad pondría eso en peligro para defender a un solo heraldo? Como era de esperar, una vez que Surran reveló la verdadera identidad de Ei, la furia de Rosaline disminuyó. La cautela y un dejo de temor se deslizaron en su mirada. Una marioneta, podría despreciarla. Pero la diosa misma, eso era otro asunto. A diferencia del arconte Geo, que se vinculaba mediante contratos, el arconte Electro era la encarnación del acero afilado. Un paso en falso y la hoja se caería. Al percibir el cambio de tema, Tartaglia se apresuró a cambiar de asunto.
Si Rosaline volviera a tentar a la suerte, este Raiden Shogun realmente podría desenvainar su espada. Estaba ansioso por la batalla, pero no era suicida. Por cierto, genio, ¿qué pasó en Inazuma? ¿Por qué todos nuestros agentes allí guardan silencio? La maniobra de distracción funcionó. Al menos le dio a la dama una salida elegante. Si tuviera 2 dedos de frente, lo aceptaría. De lo contrario, provocar la hostilidad de Ei podría resultar desastroso. Un solo movimiento sutil en sus próximos planes y tanto la geonosis como la electronosis podrían escaparse de sus manos. Las aguas de Inazuma son profundas. Pero no te preocupes, ya me he ganado la confianza del Shogun. Ese problema está resuelto. La verdadera pregunta, Tartaglia, es sobre ti. Rosaline ha conseguido la Gnosis Anemo. ¿Cuánto sabes sobre Morax? Surran habló con total naturalidad, incluso con Ei sentado justo a su lado. No temía en absoluto provocar su disgusto. Esa indiferencia no solo escandalizó a Tartaglia, sino también a Rosaline. ¿De verdad había cautivado de alguna manera al Shogun Raiden? De otro modo, ¿cómo podía permanecer tan tranquila mientras él hablaba abiertamente a estas cosas? Su propio tono ligeramente cortante casi le costó la vida. Esto, y Tartaglia hizo una mueca. Morax no es como el arconte eléctrico. Solo tengo una oportunidad al año. En el rito de descenso. Es la única vez que puedo acercarme a él. A diferencia de los demás arcontes, el arconte Geo descendía solo una vez al año. Semejante tarea era absurdamente difícil para el 10º asiento de los Fatui. Pero si esto era realmente solo una cuestión de contrato, y una vez cumplido el Gnosis se entregaría de todos modos, entonces su papel como peón era suficiente. Al fin y al cabo, quien finalmente se llevaría el premio no sería él. Él solo era una herramienta. Una herramienta que aún no había comprendido su lugar. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonCoslayer. Reflexiones de los creadores. YonCoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 73. La arrogancia de la dama y la arrogancia del genio. Genio, tengo algo que decirte en privado. La expresión de Rosaline era solemne. No estaba segura de cuál era el propósito exacto de aquella cena, pero lo que llevaba consigo era crucial. El asunto del contrato del arconte Geo. A diferencia de ese simplón y bruto Tartaglia, el genio sí podría hacer algo lo suficientemente imprudente como para arruinarlo todo. Surran miró a Tartaglia. El heraldo captó la indirecta rápidamente. Todavía tengo asuntos que atender, así que me retiro. Tenía curiosidad por saber qué tenía que decir la dama. Pero si esto era realmente un secreto, no le quedaba más remedio que retractarse. Si hubiera estado relacionado con Morax, seguramente no lo habrían despedido. Tenía que ser un asunto privado. Tranquilizándose con este razonamiento, Tartaglia se marchó sin ninguna carga en el corazón. La mirada de Rosaline se detuvo en Raiden Ei. No, ella no hablaría de esto delante del arconte Electro. Lo último que deseaba era provocar aún más a esa diosa, solo para verla entrometerse, retrasar sus planes o incluso arrebatarle la geonosis para sí misma. ¿Qué tal si salimos un momento? Surran lo sugirió tentativamente. Ni durante toda la comida Ei soltó su mano ni una sola vez. ¿Qué opinas? Y correcto. Entonces, asunto resuelto. De acuerdo entonces. Si ella quería interpretar a gemelas siamesas, él la complacería. Adelante, le dijo a Rosaline. No causará problemas. La dama seguía dudando. No confiaba en ningún dios salvo en la zarina. Y menos aún este insondable Raiden Shogun. ¿Te das cuenta de lo importantes que son las gnosis para nosotros, los Fatui, verdad? ¿Y aún así permites tan tranquilamente que un extraño escuche a escondidas? Las gnosis eran las herramientas que Snetnaya buscaba para derrocar a Celestia. Nadie ajeno a sus filas podía saberlo. Morax, sujeto a contrato, fue una excepción. Pero otros arcontes no tenían ningún vínculo con la zarina y jamás guardarían sus secretos. En realidad, no lo sabía, respondió Surran. Incluso después de pasar algún tiempo entre los Fatui, no le había importado lo suficiente como para aprender por qué la gnosis era importante. ¿Poder proveniente de los restos del tercer descendiente para resistir a Celestia? ¿Por qué no confiar en sí mismos? ¿De verdad comprendían tan poco de su propia fuerza? Solo la zarina, el bufón y el doctor conocen el verdadero secreto de la gnosis. Pero sí sé esto. Reunirlas es esencial. Es nuestra única oportunidad de desafiar a Celestia. Sus ojos se dirigieron hacia Ei, con cautela. Después de todo, la gnosis de Inazuma aún no estaba a su alcance.
Si pudieran reclamar tanto la geonosis como la electronosis aquí en Liyue, mucho mejor. O sea, ¿tú tampoco conoces el secreto? Surran casi se echó a reír. No lo sabías, pero aún así los coleccionabas con fervor. ¿Qué sentido tenía? No admitió Rosaline. Incluso Raidenei, al oír esto, la consideró bastante tonta. Imprudente, como un niño impulsivo. Pero esto concierne a la gnosis de Morax. Ante esto, Ei dirigió una mirada a Surran. La gnosis de Morax hacía tiempo que había abandonado sus manos. Ahora residía en manos de uno de los suyos. Un antiguo heraldo, que ahora pertenecía a Inazuma. Entonces no hace falta que me lo recuerdes. Sé exactamente qué hacer. Mata a Morax y la gnosis será nuestra. Puesto que Surran ya poseía la gnosis, ¿por qué iba a preocuparse por la de Liyue? Lo único que tenía que hacer era esperar y ver el espectáculo que se avecinaba. ¿Matar a Morax? ¿Tú? ¿Y con el arconte eléctrico a tu lado? Rosaline no pudo evitar reírse a carcajadas. Ella había acudido de buena fe para advertirle. Pero este genio, arrogante como siempre, le pagó su amabilidad con desprecio. ¿Y se atrevió a jactarse de haber abatido al más anciano de los arcontes? Morax, quien había luchado él solo contra múltiples dioses en la guerra de los arcontes. Aún maltrecho por el tiempo, seguía siendo una fuerza implacable. Comparadas con los campos de batalla empapados de sangre de Liyue, las luchas de Inazuma habían sido insignificantes. Aunque este genio poseyera un poder a nivel de arconte, ¿de verdad él y Raiden Shogun creían que podrían derrotar al arconte Geo? No la necesito. Yo solo soy suficiente. Si un emanador de riel estelar no pudiera con el arconte de un solo mundo, qué vergüenza sería. Además, ya habían luchado. Sin siquiera mover un dedo, la creación de Surran había jugado con Morax. Cuando finalmente atacó, el arconte Geo cayó instantáneamente. Por supuesto, aunque dijera eso, Rosaline no le creería. A menos que sacara la gnosis aquí y ahora. Pero no, eso arruinaría la diversión. Es mucho mejor esperar, revelarlo más tarde y ver cómo se le desmorona la cara. Ya veo. Entonces estaré esperando el día en que te enfrentes a Morax. Espero que llegue. Su voz rezumaba burla. Ella no quiso revelar lo que sabía. Prefería esperar hasta que el acto estuviera consumado, hasta que la gnosis estuviera en sus manos, y luego humillar a ese supuesto genio delante del mismísimo Morax. No todo en este mundo se puede solucionar con fuerza bruta. Para alguien que se autoproclamaba genio, sus pensamientos parecían poco más que puños. No te preocupes. Te sorprenderás cuando llegue el momento. Así como ella ansiaba ver el orgullo de Surran hecho pedazos, él ansiaba verla abofetearse la cara con incredulidad. Entonces espero verte también sorprendido. Dos personas obstinadas se encontraron con otras obstinadas. Si de repente apareciera un león, tal vez entonces sí me sorprendería, dijo Surran con una sonrisa burlancia. De lo contrario, incluso a la mismísima Celestia, la volvería de dormir. Rosaline se levantó, con sus largas piernas dando zancadas, el pecho erguido, y salió de la habitación con una gracia gélida. Así es como ustedes, los heraldos, suelen llevarse bien. Y entrecerró los ojos con diversión. No era en absoluto la armonía que había imaginado entre los sirvientes bajo el estandarte de la zarina. Pero tengo curiosidad, añadió. ¿Qué es un león? ¿Por qué te sorprendería su llegada? Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonCoslayer. Reflexiones de los creadores. YonCoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 74. El Shogun Raiden, que se rindió rápidamente pero actuó como una yandere. La curiosidad de Raiden por los eones hizo que Surran se frotara las sienes. Explicar la existencia de los eones no era difícil, pero sentía que no era prudente contárselo a Ei en ese momento. La visión del mundo de Teyvat era demasiado estrecha. Aunque lo explicara claramente, tratarían a los eones simplemente como otro tipo de arconte. Podemos considerarlos seres extremadamente poderosos. Para nosotros, no son diferentes de los dioses. Si algún día pudiera investigar a fondo los eones, Surran incluso podría ser capaz de crear uno. Su confianza en sí mismo superaba con creces incluso el nivel de creatividad de Ruan Mei, que se limitaba a decir creo que podría funcionar. Llamarlo genio era una palabra demasiado pequeña. Si un genio pudo hacer añicos el sentido común, entonces la sabiduría de Surran pudo hacer añicos la comprensión de los propios genios. Lo creía sin ninguna duda. ¿Qué te parece esto? Después de arreglar las cosas en Liyue, te llevaré más allá de los cielos. ¿Qué dices?
Solo contemplando el universo podría Raiden comprender verdaderamente su propia pequeñez. No. En el momento en que mencionó la posibilidad de irse de Teyvat, ella reaccionó como si la hubieran golpeado, rechazándolo sin dudarlo. Lo que hubiera más allá de las estrellas, no le importaba. Primero había dejado a Inazuma por Liyue. Ahora hablaba de abandonar Teyvat definitivamente. ¿Y después de eso? ¿Quién sabe a dónde? No se atrevía a imaginarlo. Tuvo que sofocar el peligroso pensamiento de Surran de marcharse. Ya no me interesan los eones. No hace falta que me lo expliques. Su propia curiosidad por lo desconocido podría despertar en él el deseo de marcharse. Tomó nota mental para sí misma. A partir de ahora, preferiría ser alguien que no quisiera saber nada. ¿De verdad no tienes curiosidad? Su cambio fue tan rápido, tan firme, que Surran comprendió lo que la preocupaba. En el universo, puede que realmente exista una forma de resucitar a los muertos. Al oír las palabras traer de vuelta a los muertos, los ojos de Ei brillaron con una fugaz esperanza, pero rápidamente la reprimió. Cuanto mayor es la esperanza, mayor es la decepción. No voy a depositar mis esperanzas en un renacimiento tan inútil. Había perdido a demasiadas personas. Si al menos podían regresar con ella en sueños, eso ya era una bendición inconmensurable. Aunque solo fuera un sueño, para ella era el mayor consuelo. Las constantes pérdidas la habían dejado sin atreverse a preguntar si la Makoto de sus sueños era real o no. Pero sí conozco un caso. Alguien regresó después de 500 años. Surran dejó escapar el hecho sin pensarlo mucho. Ni se te ocurra intentar tentarme. Ei lo rechazó de plano. Ella misma lo había dicho. Cuanto mayor es la esperanza, mayor es la caída. Ella ya había meditado 500 años en el plano de Eutimia. Incluso un mínimo de consuelo era suficiente. ¿Para qué pedir más? ¿De verdad te has rendido? Pero la semilla ya estaba sembrada. Surran no estaba preocupada. Ella acabaría picando el anzuelo. Ella lo rechazó con tanta firmeza ahora solo porque el calor aún persistía. El día en que su sueño se hizo añicos, el día en que Makoto jamás pudiera volver a aparecer, se aferraría con todas sus fuerzas a esa única esperanza de salvación. Sus palabras no eran más que terquedad. Nunca me lo esperé. ¿Cómo se puede llamar a eso rendirse? De acuerdo. Esperaré el día en que te arrepientas. Cuando llores y me supliques, no te ayudaré. Su terquedad había avivado su propia competitividad, y él respondió con duras palabras. Pero en el momento en que salieron de su boca, se dio cuenta de que eran peligrosas. Me equivoqué. Ei se arrepintió de inmediato. Todo orgullo obstinado se derrumbó instantáneamente. Surran nunca la había visto retroceder tan rápidamente. ¿Ya te arrepientes? Ese no es el Ei que conozco. Siempre has sido increíblemente terco, ¿cómo pudiste ceder tan rápido? Me acabo de dar cuenta de que discutir contigo por el simple hecho de discutir es una tontería increíble. En todos los sentidos, no era rival para Surran. Y en ese momento, parecía una máquina de conceder deseos, capaz de cualquier cosa. Si él decía que algún día ella se arrepentiría y le rogaría, entonces, confiando en él, creía que realmente podría suceder. Así que cedió de inmediato. No había nada de vergonzoso en ello. Desde el nacimiento del pequeño general, ya no tenía ninguna dignidad ante sí. Por mucho prestigio que hubiera perdido, ella no lo sentía. Dijiste que algún día me arrepentiría y rogaría. Así que creo, que tal vez tengas razón. Tal vez ese día llegue. Perder la cara no era nada. Perder la única mano a la que podía recurrir en su momento más oscuro. Esa sería la verdadera pérdida. Su rápida rendición, y los motivos que la justifican, esto incomodó a Surran. Él había planeado ganarse su corazón. Pero eso era amor, no dependencia. Ahora, aunque ya la tenía, salvo por su única condición inviolable de no ser abandonada, ella obedecía cada una de sus palabras. Así que ahora soy lo único a lo que puedes aferrarte. Puede que este vínculo no parezca profundo, pero él sabía quizás para él que ya era más importante incluso que el Makoto de sus sueños. Sí. Por eso te amaré para siempre. Nunca permitiré que te alejes de mi vista por mucho tiempo. ¿Acaso no era esa una frase típica de una yandere, sacada directamente de alguna historia? No parecía una yandere. Sin embargo, sus acciones coincidían demasiado bien con la imagen que él tenía en mente. Ei, estás siendo demasiado extremista. Realmente tendría que corregir su forma de pensar. A este ritmo, tenía un serio potencial de yandere, y las yandere solo empeoraban con el tiempo. Eso es porque me has dado demasiado.
Ella no negó su problema. ¿Pero acaso la causa principal no fue el propio Surran? Él le había mostrado la verdadera eternidad. Incluso había logrado que Makoto volviera a su lado. Si quería conservar todo esto, solo podía aferrarse a él con todas sus fuerzas. Porque todo lo que ahora tenía, todo lo que ahora poseía, se lo había dado Surran. Puede que no se lo lleve todo si se marcha, pero si un día todo se desmorona, ¿qué pasará entonces? Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonCoslayer. Reflexiones de los creadores. YonCoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Queda 1 voto. Capítulo 75. Utao. Mi asesor siempre fue así de valiente. Utao llevaba bastante tiempo esperando fuera del pabellón Liuli. Cuando finalmente vio que se acercaban, corrió inmediatamente a saludarlos. ¿Y cómo sabía ella que estaban en el pabellón Liuli? Bueno, eso era sencillo. Tenía muchos amigos en este lugar. Durante el día, esos amigos rara vez salían. Pero al caer la noche, la historia cambió por completo. Así que no tardó mucho en localizar a Surran. Joven. La mayoría de la gente, al oír a alguien gritar, giraría la cabeza con curiosidad. Ni siquiera los arcontes eran una excepción a esa regla. Raidenei echó un vistazo y reconoció inmediatamente a la acosadora que había visto más temprano ese día. Mientras tanto, Surran miró hacia allí porque la voz de Utao era demasiado distintiva como para pasarla por alto. La aparentemente ordinaria encargada del salón de la funeraria Wangsen corrió hacia ellos con pasos rápidos y ligeros. Hola a ustedes dos. Soy Utao, maestro de sala de la funeraria Wangsen. A juzgar por vuestro rostro sonrosado, parece que habéis tenido algún momento feliz recientemente, así que estáis aquí para ofrecernos un paquete funerario. Surran interrumpió suavemente. La repentina interrupción casi hizo que Utao se atragantara con sus propias palabras. Cof. Cof. ¿Qué tonterías estás diciendo? Hasta yo sé que este no es el momento adecuado para promocionar paquetes funerarios. Es cierto que, cuando llegaba la alegría, la gente la prefería una y otra vez. Pero incluso Utao lo sabía: si alguien le enviara un paquete funerario durante su propio evento feliz, lo aplastaría contra el suelo con su pala. Una cosa eran los negocios y otra la alegría. No se podían mezclar simplemente. Surran puso cara de fingida decepción y suspiró con tristeza. ¿En serio? ¡Qué lástima! Una amiga me contó que la directora del salón de Wangsen era tan bondadosa que nunca se preocupaba por las ganancias y las pérdidas. Pensé que tal vez, cuando otros tuvieran ocasiones felices, les regalaría obsequios espléndidos. Bien intencionada. Eso sí lo puedo aceptar, pensó Utao. Pero no preocuparme por las ganancias y las pérdidas. ¿Yo? ¿Acaso parezco alguien que no se preocupa por nada? Si alguien realmente hizo eso, probablemente fue ese derrochador Zhongli. Ah, ¿sí? Parece que tu amigo conoce bastante bien la funeraria Wangsen. ¿Por qué no me los presentas? Los grandes ojos de Utao brillaron con curiosidad. Esperó ansiosamente la respuesta de Surran. ¿De verdad quiere oír esto, director del salón? Su tono dubitativo no hizo más que reforzar sus sospechas. No me digas que Zhongli ha tenido mala suerte. Morir en tierra extranjera, sin nadie que se haga cargo de sus restos, y sería demasiado trágico. Sí. Mi amigo, continuó Surran, bajando la voz para dar énfasis, no es otro que el asesor de su salón. Zhongli. Surran se inclinó hacia adelante como si compartiera un secreto. Es una verdadera lástima. Viajó hasta Inazuma solo para conocer al Raiden Shogun. ¿Para conocer al Shogun Raiden? Espera, ¿qué? Es tan valiente. Los ojos de Utao se abrieron desmesuradamente con incredulidad. ¿De dónde había sacado tanto valor su asesor? ¿Enfrentarse a la mismísima Raiden Shogun? Ella era la gobernante suprema del shogunato. Ir a verla era prácticamente un deseo de muerte. En efecto. Una vez me dijo: siempre habrá mortales dispuestos a enfrentarse cara a cara al poder del rayo. Así que deseaba presenciar el Musou no Itotachi del Shogun con sus propios ojos. Sintió un hormigueo en la piel, como si hormigas le estuvieran caminando sobre ella. Esta escandalosa mentira se le estaba tejiendo directamente encima. Sí, Zhongli viajó sola a la morada de una diosa, con la esperanza de desafiar a la mismísima Shogun. Con expresión tranquila, incluso siguió el juego a la historia de Surran, añadiendo algunos detalles. Al oír esto, a Utao se le encogió el corazón. El destino de Zhongli solo podía imaginarse.
El prestigio del Shogun Raiden en Inazuma no era menor que el de Morax en Liyue. Solo podía haber un resultado. Que no hubiera retorno. ¿Mi consultor, al menos dejó un cadáver entero? Por supuesto que no. Había oído que la espada del Shogun Raiden podía partir cañones. Con la frágil constitución de Zhongli, ni siquiera quedaría en cenizas. ¡Ay! Los muertos merecen respeto, pero al final necesitan un lugar de descanso. Zhongli, y qué lástima. El rostro de Utao se llenó de tristeza. Perder al asesor que había estado con la funeraria Wangsheng desde que tenía memoria, y ni siquiera poder despedirlo ella misma, la llenó de pesar. Aún así, morir a manos de un dios y eso era una especie de honor, ¿no? Jefe de sala, creo que puede que haya entendido mal. Surran interrumpió su melancolía, adivinando en secreto lo que realmente la entristecía. No fue la supuesta muerte de Zhongli, sino el hecho de que no pudiera recuperar sus restos. Zhongli en realidad no está muerto. Ya se había preparado para lo peor, así que oír que estaba vivo la dejó completamente atónita. ¿Qué clase de broma es esta? Ella ya se había preparado para un funeral, y ahora él estaba bien. ¿Mi asesor es así de fuerte? ¿Sobrevivió a un tajo del Raiden Shogun? ¿Podría ser y que fuera algún adepto oculto? Ahora que lo piensa, nunca había visto cambiar su aspecto en todos estos años. Su identidad era verdaderamente sospechosa. No, lo malinterpretas. ¿Acaso crees que el Shogun aceptaría tan a la ligera el desafío de un mortal? Él ni siquiera llegó a ver al verdadero Raiden Shogun. Fue arrestado por hacerse pasar por otra persona. La enorme brecha entre lo esperado y la realidad dejó a Utao completamente sin palabras. Ella pensaba que sería una gran historia sobre la caída de un héroe. En cambio, y fue cobardía. Consultor y consultor. ¿Cómo pudiste provocar semejante vergüenza? Utao se cubrió el rostro, avergonzada. Toda esa emoción que había acumulado en su interior, y esta era la verdad. Entonces no lo mataron, solo lo encarcelaron por un delito. Sinceramente, ese desenlace fue peor que la muerte. Al menos, morir le habría dejado un nombre en la historia. Ahora, no era más que el hazmerreír. Entonces, ¿a quién suplantó la identidad? ¿Inazuma era realmente tan estricto? Ese delito puede ser grave o leve. Normalmente, una multa bastaría. ¿Acaso simplemente no había pagado? Se hizo pasar por el arconte Geo de Liyue. Surran habló con una expresión compleja. El rostro de Utao se congeló, mostrando una expresión de conflicto similar. Bueno, en ese caso, realmente merece estar encerrado. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonCoslayer. Reflexiones de los creadores. YonCoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 76. Utao. ¿Qué? ¿Tu objetivo soy y yo? Tras enterarse de que Zhongli había sido encarcelado por hacerse pasar por el arconte Geo, Utao realmente pensó que era algo natural. Aunque ocurrió en Inazuma, un crimen similar en Liyue nunca habría terminado con una simple condena de prisión. No solo la gente del puerto de Liyue jamás lo perdonaría, sino que ni siquiera sus compañeros prisioneros podrían hacerlo. Así que estar encerrado en Inazuma y fue, en cierto modo, una bendición. Había muchos menos habitantes de Liyue allí. Gracias por decírmelo. Por cierto, ni siquiera sé vuestros nombres todavía. Llevaban hablando muchísimo tiempo. Se había presentado desde el principio, pero aún así no sabía quiénes eran esas dos personas. La mujer parecía un personaje de Inazuma. El hombre, en cambio, parecía liyuean. Soy el Heraldo Fatui, segundo en el ranking. Mi título. El genio. Mi verdadero nombre. Surran. La sonrisa de Utao se endureció. Al oír su nombre y título, sintió que acababa de meterse en un grave problema. Pero aún así, los Fatui. Esa no era una buena alianza, y mucho menos una de sus heraldos. Y este es mi pequeño acompañante, llamado Raiden Ei. Comparte apellido con el arconte de Inazuma. ¿Quién sabe? Quizás incluso sean parientes. Surran también presentó a Ei con naturalidad. No sabía si esa espora de hongo y esa señora de la olla arrocera darían pie a una química. Pero a juzgar por las apariencias, probablemente no. Oye. El verdadero nombre del Shogun Raiden es Baal. ¿Dónde está el apellido compartido en eso? Utao cruzó los brazos en señal de protesta. Después de todo, Raiden Shogun era un dios. Y nadie había oído hablar de que tuviera pareja, y mucho menos parientes o descendientes. Ese tipo de charla podría engañar a un niño, pero no a alguien tan lista y perspicaz como ella.
No es así, no es así. ¿Acaso el apellido de Raiden Shogun no es Raiden, y su nombre Shogun? ¿Ves? El mismo apellido que mi pequeña Ei. Surran movió el dedo. Después de todo, soy un heraldo Fatui. Con este estatus, con este rango, ¿te mentiría? Pues júralo. Si me mientes, eres un cachorrito. Aunque alardeaba de su identidad como heraldo, Utao no se lo creía. Al fin y al cabo, ¿quién podía probar que realmente era quien decía ser? Sí, había oído hablar de un nuevo heraldo llamado el Genio. Pero, ¿cuáles eran las probabilidades de que se lo encontrara por casualidad en la calle? De acuerdo. Si miento, soy un cachorro. Pero si no miento, ¿y qué harás entonces? El Shogun era creación de Ei, su hija. Así que, técnicamente, llamarlos parientes no era incorrecto. Y el verdadero nombre del Shogun era realmente Shogun. Sí, Raiden Shogun. En realidad, Ei tenía un pésimo sentido para los nombres. Ponerle a tu propio hijo algo como General Bala de Cañón, ridículo. La gente de Inazuma solo conocía a Raiden Shogun como un título, no como su nombre literal. Lamentable, de verdad. Tal vez debería darle otro nombre al Shogun más adelante. Quizás sí, Raiden Inazuma Mei. Eso sonaba bastante acertado. Surran miró a Utao, esperando su respuesta. Entonces, haz lo que quieras. Utao prefería creer que realmente era un heraldo Fatui antes que creer semejante tontería. Excelente. Se ha firmado un contrato. Quien la rompa sufrirá el castigo de la piedra. Surran utilizó las palabras del contrato de Zhongli para sellar su apuesta. El poder del arconte Geo descendió, sellando su acuerdo. Los ojos de Utao se abrieron desmesuradamente. Ella lo miró con incredulidad. Así sin más, logró llamar la atención del arconte. ¿Podría ser cierto lo que dijo y? De otro modo, ¿cómo podría formalizarse un contrato tan fácilmente? Se quedó paralizada. Recordando cómo se había presentado como un heraldo, un pensamiento escalofriante la asaltó. ¿Acaso había cavado un hoyo y me había engañado para que saltara dentro? Esperen, esperen, esperen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se habría centrado la atención del arconte en esto? Morax era el dios de los contratos. Pero, ¿por qué una apuesta tan tonta como la suya habría de llamar su atención? Utao no lo entendía. Pero de algo estaba segura. Había caído en una trampa. El contrato ya estaba falsificado. No había vuelta atrás. Y esto ocurría en la entrada del pabellón Liuli, un lugar siempre repleto de gente. Palabras como arconte y contrato se difundieron rápidamente, llamando la atención de los espías cercanos. Los Fatui lo reconocieron como uno de sus líderes, así que para ellos solo eran rumores. Pero los espías de otras facciones... No es así. Señor Wu, no importa por qué el arconte se dio cuenta. Simplemente, respete el contrato. ¿Seguro que no faltarías a tu palabra? La sonrisa de Surran era brillante y cálida. Pero a ojos de Utao, aquello era diabólicamente siniestro. ¿Tú, qué estás tramando? Ella ya se arrepentía de haberse acercado a él. ¡Qué terrible suerte! Por su distinguida apariencia y su noble aura, ella había pensado que debía ser una buena persona. Pero no, él era un villano. ¿Conspirar? Nada de eso. Simplemente no me creíste, así que tuve que hacer una apuesta con algo más en juego. Y para evitar trampas, simplemente invoqué el contrato del arconte. ¿En qué me convierte eso en un villano? Surran parecía completamente relajada. Pero pobre Utao, sin saberlo, se había vendido a sí misma. Pero ni siquiera has dicho cuál es la penalización si pierdo. Lo desconocido era lo más aterrador. ¿Y si la obligara a hacer algo en contra de su conciencia? No te preocupes, maestro de Salonu. No te pediré que hagas nada malo. Solo quiero que me des algunos hijos sanos. Y tanto Utao como Ei quedaron atónitos. ¿Qué? Conmigo aquí mismo, pensó Ei, este tipo está mirando a alguna chica de funerales de mala muerte. Debes estar hambriento. Compara Ei y Utao. La diferencia era clara. Y sin embargo, en esta situación, el objetivo de Surran era Utao. Ni siquiera la propia Utao pudo comprenderlo. Sabía perfectamente que era muy inferior a la mujer que estaba a su lado, tanto en aspecto como en figura. ¿Qué podría querer él de ella? Seguramente no, y la propia funeraria Wangsen. De ninguna manera. ¿Quién codiciaría los negocios de los muertos? Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonCoslayer. Reflexiones de los creadores. YonCoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Queda 1 voto. Capítulo 77.
La desaparición del Geoarconte. Así que es Lumine. En el rito de descenso, Surran y Raidenei permanecieron juntos en un lugar relativamente abierto. Mientras hacía los preparativos, Ningguang miraba de vez en cuando en su dirección. Pero entre la multitud, aparte de la ahora confirmada viajera, la atención de Surran se centró principalmente en la chica de orejas de gato moradas que lo había estado rodeando desde el principio. No era otro que Keqing, el Yuen del Liyue Kixin. Por órdenes de Ningguang, Keqing recibió el encargo de vigilar a Surran. No se le exigía que actuara, solo que observara atentamente. Después de todo, Ningguang realmente no creía que Keqing pudiera detenerlo de todos modos. Maestro, ¿qué lleva usted mirándome fijamente durante un buen rato? ¿Soy una especie de criminal a tus ojos? Por muy adorable que fuera su apariencia felina, Surran sintió un impulso irresistible de acariciarla, se contuvo. No les resultaban familiares. Los gatos no siempre fueron dóciles. Sin entrenamiento, podrían simplemente contraatacar. Así que, hasta que ella no estuviera domesticada, no se arriesgaría. Solo tengo curiosidad y ¿por qué, teniendo a una dama tan distinguida a tu lado, seguías mostrando interés en el maestro de salón Utao? Keqing lo había estado observando no solo por encargo de Ningguang, sino también por su propia y profunda curiosidad. Aunque Ningguang había mantenido oculta la identidad de Ei para evitar asustarla, Keqing, como Kixin, había estudiado a fondo a los dioses de otras naciones. Así que, aunque Ei no lo había dicho abiertamente, Keqing más o menos había adivinado quién era realmente. Sobre todo al ver sus dedos entrelazados, sin soltarse ni una sola vez. Si ya estaba con el arconte eléctrico, ¿por qué seguía observando a Utao? Era como comer demasiado arroz fino y tener antojo de arroz integral de vez en cuando. ¿Eso no enfadaría al Shogun Raiden? ¿No te parece lindo, Utao? Lindo. La voz de Keqing se elevó, atrayendo miradas de los que estaban cerca. Bajó rápidamente el tono de voz. ¿No te parece rara? Y su comportamiento es tan excéntrico e impredecible, incluso Keqing, que era un tanto excéntrica y se esforzaba por cambiar el gobierno divino de Liyue, encontraba a Utao extraño. Eso dice mucho de la reputación de Utao en Liyue. Pero es precisamente por ser así que destaca. Si fuera una persona normal, por muy guapa que sea, no me importaría. Pero su personalidad única, ahí reside su encanto. Por eso me gusta. Así que no fue extraño en absoluto. Maestro, ¿qué cree que el rito de descenso de este año será diferente? Surran se acercó y le susurró al oído. El calor de su aliento la puso nerviosa. No me llames maestro, ¿qué? Suena raro. ¿Y qué quieres decir con diferente? ¿Tu Fatui hizo algo? Desvió la cabeza, frunciendo el ceño. No eran parientes ni maestro y alumno. ¿Qué significaba eso del maestro? Los planes de los Fatui comienzan solo después del rito. No te mentiría, de verdad. Surran la miró con una sinceridad que parecía genuina. Pero la sinceridad no significaba nada para un heraldo Fatui. No a Keqing. Su sospecha persistió. Entonces, ¿qué es exactamente lo que planeas hacer? Si no hubiera estado desarmada, y si no se tratara de una ocasión tan importante, ya lo habría arrastrado encadenado. Secreto tilde. Tú. Keqing rechinó los dientes y fulminó con la mirada a Ningguang. Cuánto odiaba a los acertijos. Y este heraldo era insoportable. En cuanto encontrara pruebas, lo vería pudrirse en la cárcel. La ceremonia comenzó. Mientras Ningguang dirigía la ceremonia, la multitud guardó silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Todos los ciudadanos de Liyue sabían lo que se suponía que iba a suceder a continuación. Todos aguardaban el descenso del arconte. Algunos incluso contuvieron la respiración. Solo Surran y Ei conocían la verdad. Este rito pasaría a la historia. Porque Morax no estaba en Liyue. Y nunca pudo regresar. La plaza quedó sumida en el silencio. Todos esperaron. Pero a medida que transcurrían los momentos, la expectativa se transformó en duda. Incluso Ningguang, el anfitrión, estaba claramente incómodo. Sus ojos se dirigieron fugazmente hacia Surran. Permaneció de pie con una leve sonrisa, los ojos rebosantes de expectación. Al notar su mirada, Keqing presionó a Surran con urgencia. ¿Por qué no ha aparecido el arconte? ¿Te mira Ningguang? Esto tiene que ser obra tuya, ¿verdad? 3 preguntas seguidas. Su sospecha era evidente. Todos los ritos siempre se habían desarrollado de la misma manera. Ningguang había sido sede en más de una ocasión. ¿Cómo podría equivocarse en el proceso?
Y aun si hubiera habido algún error en el ritual, eso no tendría nada que ver con la aparición del arconte. Jamás despreciaría una ocasión tan importante por errores mortales. No se preocupen. No he movido ni un dedo. Además, quien debería estar entrando en pánico ahora mismo es Ningguang. Y, en efecto, tal como dijo Surran, Ningguang estaba conmocionado. Como la estrella Tianquan, había afrontado innumerables tormentas a lo largo de los años. Pero ahora, ante un mar de ciudadanos de Liyue y enviados extranjeros, su compostura flaqueó. Arcón, ¿por qué no apareces? Contemplando el cielo despejado, susurró con inquietud. Podría ser cierto, como había insinuado el genio, que Morax había abandonado Liyue, dejando tras de sí solo la calamidad. Incluso Ketkin pudo ver su vergüenza e impotencia. ¿Debería hacer algo? Se volvió hacia Surran. ¿Un Kipsing pidiendo consejo a un heraldo Fatui? Surran negó con la cabeza. No robes el papel del anfitrión. Por ahora, Ningguang está al mando. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonCoslayer. Reflexiones de los creadores. YonCoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 2. Comentario. Queda 1 voto. Capítulo 78. Ganyu, palabras no dichas. La ceremonia queda cancelada. Todas las personas ajenas a la ceremonia, por favor, abandonen la zona inmediatamente. Después de esperar un año entero para el rito de descenso, lo que obtuvieron fue un desastre. Nadie pudo aceptarlo. Pero sin que se viera por ninguna parte al arconte Geo, ni siquiera un indicio de su presencia, Ningguang no tuvo más remedio que dispersar a la multitud y prepararse para lo que venía. Algo había salido realmente mal. Desde el escenario, Ningguang lanzó una mirada a Kekin. Kekin lo entendió de inmediato, bloqueando el paso a Surran y cuando intentaban marcharse. ¿No estabas desalojando a personas que no tenían ninguna relación con el caso? Señorita Kekin, al detenerme, ¿está diciendo que somos parientes? Había estado bajo su vigilancia todo el tiempo. Ni una sola oportunidad para trucos. Sea lo que sea que haya ocurrido, no se le podía achacar la responsabilidad. A menos que alguien estuviera entrando en pánico. Y la propia Kekin claramente no lo era. ¿Quién era? Verdaderamente curioso, Surran dirigió una mirada significativa hacia la elegante figura en el escenario. Ya fuera que se diera cuenta o no, Ningguang estaba completamente absorta en controlar la escena. Pero ella ni una sola vez miró en su dirección. Puede que no hayas hecho nada, pero con tu identidad, las sospechas son inevitables. Así que, por favor, quédense aquí por ahora. Kekin no sabía exactamente qué pretendía Ningguang, pero obedeció. El asunto era demasiado grave. Lo ocurrido hoy era más grave que cualquier rito anterior. Así que los Fatui siempre tienen que ser el chivo expiatorio, ¿eh? Su reputación era mala. Él lo sabía. Pero ser acusado de no haber hecho absolutamente nada. Eso demostró hasta qué punto estaba arraigado el prejuicio. Kekin mordió el labio, incapaz de refutar. Porque en realidad no había hecho nada. Ella lo había bloqueado únicamente por órdenes de Ningguang y, a decir verdad, por su propio prejuicio contra los Fatui. Si no confías en mí, ¿seguro que confías en el que está a mi lado? No me digas que te quedaste mirándola tanto tiempo sin darte cuenta de quién era. Al ser el centro de atención, Ei sostuvo con calma la mirada culpable de Kekin. Ella podía entenderlo. Lo que ella no podía comprender era cómo Surran podía actuar con tanta desfachatez, cuando él era la verdadera razón por la que Morax no podía aparecer. Hoy Kekin se puso aún más nerviosa. De hecho, le resultaba más sospechoso el Shogun Raiden que Surran. Pero no lo había dicho en voz alta, porque se trataba de un dios. Y los dioses, por el poder que ostentaban, eran naturalmente desconfiados. Detener a Surran era detener también al Shogun. Y lo que es más importante, Surran no resultó ser una persona difícil de tratar. Pero apuntar con una espada a un hombre decente, no fue capaz de decir tal cosa. Solo el título de Heraldo Fatui le daba alguna excusa. A los hombres decentes no se les debería apuntar con armas. Pero Fatui sí podía. Por favor, quédese por ahora. Si esto resulta ser un malentendido, le prometo que recibirá una compensación. En los ojos de Kekin se vislumbró un atisbo de súplica. Ella sabía perfectamente que tanto ella como Ningguang estaban equivocados. ¿Alguna compensación? Su interés se despertó. Quizás imaginando a dónde podría llevar eso, Kekin negó rápidamente con la cabeza. Cualquier cosa, excepto yo. Y nada que ponga en peligro a Liyue. Después de todo, este era un hombre que incluso albergaba pensamientos sobre Utao.
tuvo que poner límites. Alguien así, por muy talentoso que fuera, si alguna vez terminaba con él, sabía que siempre sería ella la objeto de las burlas. Ella no quería formar parte de ese futuro. Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué tal esto? A partir de ahora, todos mis gastos en Liyue, tú los cubrirás. Burlarse de Utao era una cosa. No tenía intención de cavar una tumba para cada chica que conociera. Ningún problema. ¿Cuánto podría gastar un hombre? Kekin pensó que podía permitírselo fácilmente. Al fin y al cabo, su familia era rica en Liyue. Nunca esperó que, al día siguiente, su familia recibiera una factura de la funeraria Wangsen. Una vez que la situación estuvo mayormente bajo control, Ningguang regresó a la cámara de Jade. En cuanto a Surran y Ei, detenidos por Kekin, fueron entregados a otro para que los recibiera. Señora y señora Shogun. El recién llegado se quedó paralizado al ver a Ei. Kekin, al oír la voz, suspiró aliviada. Ganyu, te los dejo a ti. Sin decirle una palabra más, huyó como si hubiera escapado de un incendio. Eso dejó solo a Ganyu, de pie incómodamente en su lugar, sin saber qué hacer. La propia secretaria Qilin. Nadie podía reemplazarla en el trabajo. Después de todo, nadie podía trabajar tan incansablemente como ella. Ni siquiera Kekin. Pero todos los Kipsin conocían su naturaleza de bestia semi-adeptus. Precisamente por esa razón, Ningguang se sintió cómodo asignándole el puesto de Surran. Su estatus era único. Ella conocía desde hacía tiempo al arconte Geoi, naturalmente, también reconoció al Shogun Raiden. Quizás incluso la conocía. Ha pasado mucho tiempo, señorita Ganyu. En efecto, conocía a este semi-adepto. Cuando ella y Makoto visitaron Liyue, la conocieron, y Ganyu también era muy amiga de Yae Miko. Por supuesto que lo recordaba. Honorable Shogun, y señor, por favor, acompáñeme. Lady Ningguang te espera en la cámara de Jade. La posición de Ganyu en el puerto de Liyue era elevada. Con ella a la cabeza, nadie se atrevió a detenerlos. Su camino estaba despejado. Pero a lo largo del camino, Ganyu mostraba una expresión de vacilación. Quería hablar, pero se contenía una y otra vez, hasta que parecía olvidar lo que quería decir. Si quieres preguntar, pregunta. Como hermano mayor cariñoso, siempre me alegra aliviar las preocupaciones de una hermosa jovencita. Sus cambiantes expresiones eran bastante divertidas, pero si se las reprimía, podría enfermarse. Y Ganyu parecía indeciso. La edad no le importaba mucho, pero aún así sentía que no tenía motivos para llamar a Surran hermano mayor. Tampoco se consideraba a sí misma una señorita, habiendo vivido más de 1000 años. Señor, ¿sabe usted por qué el arconte no se presentó hoy? Eso era lo que Ningguang también quería saber. Ella sospechaba que todo tenía que ver con el Shogun y ese hombre. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonKoslayer. Reflexiones de los creadores. YonKoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 2. Comentario. Queda uno. Voto. Capítulo 79. El cebo para Ganyu. Señor, ¿sabe usted el motivo por el que el señor de Geo no apareció? Si hubiera sido Ningguang quien preguntara, no habría dado tantas vueltas, pero tampoco habría sido tan directa. A pesar de haber vivido más de 1000 años, Ganyu aún conservaba un vestigio de inocencia. Y fue precisamente eso lo que la hizo parecer tan entrañable. Sí lo sé. Pero seguramente Ningguang ya te ha revelado mi identidad, ¿verdad? Ganyu asintió. Sí. Ella me ha informado de quién eres. Sabía perfectamente que el nombre de Fatui no era bueno. Algunas personas pueden codiciar su poder y riqueza, tratando constantemente de congraciarse con los demás. Pero en todo Teyvat, lo que la mayoría vio fueron sus malas acciones. Entonces, ¿por qué crees que compartiría esta información contigo? ¿Qué? Se suponía que debía decirles directamente. Vuestro arconte ya ha sido derrotado por mí. ¿Y ahora se encuentra encerrado en la prisión de Inazuma? Si realmente hubiera dicho eso, podría garantizar que la gente de Liyue lucharía contra él hasta la muerte, incluido ese Ganyu de aspecto tan apacible. No te dejes engañar por su actitud dulce y empalagosa. Ella había sobrevivido a la guerra de los arcontes. Ella había matado a una bestia gigante con sus propias manos. Pero, si la recompensa es suficiente, podría estar dispuesto a compartir un poco. No cerró la puerta del todo, dejando una pequeña posibilidad entreabierta. Ganyu, que parecía tan preocupado, de repente pareció menos ansioso. Después de todo, como el más rico de Liyue, Ningguang debería poder pagar el precio de un heraldo. Señorita Ganyu, como secretaria del Kipsin, ¿suele comer mal?
Perpleja, Ganyu negó con la cabeza. Por supuesto que no. Es solo que mis gustos son inusuales. ¿Por qué lo preguntas? Llevaba sangre Qilin. Se había criado con rocío y hierbas celestiales desde la infancia. Puede parecer sencillo, pero incluso un mortal, comiendo ese alimento sin cultivarlo, se volvería sano y fuerte. Su dieta era apta para un adeptus. Solo después de mudarse al puerto de Liyue sus comidas volvieron a ser normales. Es que, señorita Ganyu, usted ha vivido más de 1000 años. ¿Por qué sigues siendo tan menuda? Comparó su figura con la suya propia, luego con la de Ei, y la diferencia fue sorprendente. Ganyu echó una mirada furtiva a la figura de Ei, luego volvió a mirarse a sí misma. Creo que esto está bien. Si creciera demasiado, dificultaría mi trabajo. En realidad, no sentía envidia alguna de la figura de Ei. Pero Ei también tiene una figura estupenda. Maneja la espada con facilidad, y no le supone ningún obstáculo. Señorita Ganyu, ¿tiene miedo de crecer? Lo que parecía una charla informal dio justo en el clavo. Tal vez, un poco, con su peso actual, ya le preocupaba que comer en exceso pudiera alterar su cuerpo. Incluso había renunciado a sus amadas flores dulces, cambiándolas en su lugar por flores Kingxin. La idea de subir de peso la aterrorizaba. En ese caso, ¿y si te lo dijera? ¿Podría preparar una poción que te permitiera comer lo que quisieras sin afectar jamás tu figura? ¿Le interesaría? Surran pudo sentir cómo la respiración de Ganyu se aceleraba. Incluso después de adoptar una dieta espartana e insípida, su amor por la comida seguía intacto. Solo la tiranía del autocontrol sobre el apetito la había mantenido a raya. De no ser por su sangre de adepto, podría haber muerto de hambre hace mucho tiempo. Así que la oportunidad de disfrutar de un festín sin consecuencias. ¿Cómo iba a resistirse? Sus ojos prácticamente brillaban mientras lo miraba. Pero, seguramente no regalarías una poción así, ¿verdad? Aún así, reprimió su anhelo. De ninguna manera semejante beneficio podría venir sin costo alguno. El precio debe ser muy elevado. Lo único que pido, es tocar los cuernos de tu cabeza. Finalmente, Surran reveló su deseo, con la mirada fija en los 2 cuernos azules que coronaban su larga cabellera. Al instante, Ganyu los cubrió, con la mirada recelosa. ¿Solo, eso? Si eso fue todo, fue demasiado fácil. No tendría que pagar nada, solo superar su timidez. Sí. Entonces, esperaré hasta después de que hayamos visto a Lady Ningguang. No aceptó de inmediato, pero la expectativa en su tono era evidente. Sus cuernos eran el único lugar que nunca dejaba que otros tocaran. Sin embargo, por la posibilidad de disfrutar de un festín sin remordimientos, podría hacer una excepción a esa regla. Cuanto más se reprime el deseo, con más fuerza resurge. Y como esto no suponía ninguna amenaza para Liyue, no traspasaba su verdadero límite. Entonces, señorita Ganyu, deberá venir a buscarme más tarde. Si hubo una primera vez, seguramente habrá una segunda. Una lástima, porque no conocía a nadie más con cuernos. O podría haber practicado con antelación. Me haré un hueco para ello. Ya se la veía más animada que antes. Ei tiró de la manga de Surran. No sabía que se podían hacer esas cosas. Porque nunca te lo conté. Además, no fue nada escandaloso. Era capaz de crear incluso su propia constitución corporal de la nada. ¿Qué era una poción para controlar la figura corporal? No era nada comparado con su torre de chispas de plasma. Una simple baratija. Un pequeño cebo para pescar a Ganyu. ¿Y qué más puedes hacer que yo desconozca? Cuanto más tiempo pasaba con él, más sentía que era algo incomprensible. Si no se hubiera pellizcado y sentido el dolor, podría haber pensado que todo este viaje era solo un sueño en su plano de Eutimia. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/YonCoslayer. Reflexiones de los creadores. YonCoslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 2. Comentario. Queda uno. Voto. Capítulo 80. Capítulo 80. Hey. ¿Qué es Netnaya? Es claramente uno de Inazuma. Oh, hay muchas más cosas que podría hacer. Quizás incluso podría construir una máquina del tiempo para viajar a través de las épocas. Viajes en el tiempo, y si de verdad existía alguna forma de salvar a Makoto, entonces seguramente este era el único camino. Cuando habló de buscar en las estrellas una forma de resucitarla, Ei no sintió nada. Pero cuando oyó hablar de revivir a Makoto retrocediendo en el tiempo, su corazón se estremeció violentamente. Si tal máquina existiera de verdad, no solo sería Makoto, sino que también podría traer de vuelta a Kitsune Saiguru, Sasayuri. Ni siquiera Chiyo habría sucumbido a la locura.
Cuanto más lo pensaba, más fuerte se volvía el anhelo. Entonces, ¿por qué Makoto estaba en ese sueño, pero no Chiyo y los demás? De repente, Ei comprendió algo sobre el extraño sueño de Inazuma. Si Makoto existía allí, ¿por qué estaban ausentes los demás? Antes, la repentina aparición de Makoto la había dejado demasiado aturdida como para pensar con claridad. Pero ahora que su mente se había calmado, pensó en sus otros amigos. Si existía una manera de salvarlos también a ellos, ¿cómo no iba a aprovecharla? Porque no conozco a los demás. ¿Y conoces a Makoto? ¿Se habían conocido antes? ¿Por qué no tenía ningún recuerdo? Por supuesto. ¿Acaso no me llamó su cuñado? Naturalmente, tengo que tratar bien a mi querida cuñada. Surran le despeinó el cabello a Ei con cariño. Pero ¿no fue eso simplemente un malentendido? Antes de que te confundiera con y su cuñado, ¿qué pensaba ella de ti? Ei no lo sabía. Lo único que sabía era que, por aquel entonces, Makoto sentía un extraño cariño por Surran. ¿Se conocían desde hacía mucho tiempo? Sí. Pero, ¿de verdad es necesario discutir sobre el orden de las cosas? Surran extendió las manos. Si el orden no importa, entonces Kitsune Saiguichi y yo podrían encontrarse contigo más tarde y aparecer primero en el sueño. Ei se aferró a sus palabras como un gato que atrapa un ratón, negándose a soltarlas. ¿No deberías ayudar también a mis amigos? ¿No es eso lo correcto? Esta era su oportunidad. ¿Cuántas veces en la vida se presenta una oportunidad así? Miei es realmente inteligente. Surran volvió a despeinarse. Más adelante, Ganyu echaba una mirada hacia atrás de vez en cuando. Cada palabra de su conversación llegaba directamente a sus oídos. Una máquina que podía viajar en el tiempo y no solo el retenedor de nubes, sino incluso el señor de Geo se vería tentado. Sin embargo, si dicho dispositivo se utilizara indebidamente y no serían nefastas las consecuencias. Cuanto más aprendía Ei sobre las habilidades de Surran, más se daba cuenta de que no podía abandonarlo. ¿Cómo iba a seguir adelante sin él? ¿Cuándo volveremos a Inazuma? Realmente no podía soportar quedarse en Liyue ni un minuto más. ¿Qué gracia tenía esto? En Inazuma residía su sueño. Allí, ella podía tenerlo todo. Y en Liyue, incluso tuvo que pagar por las cosas. 3 a 5 años, tal vez. Surran se acarició la barbilla y luego dio su opinión. Ei estuvo a punto de noquearlo y llevarlo inmediatamente de vuelta a casa. Una vez más, llegaron a la cámara de Jade. No había cambiado mucho respecto a la última vez. Surran se dirigió directamente al tablón de anuncios cubierto de información sobre sí mismo. La señorita Ningguang no puede dejar de pensar en mí, ¿verdad? Esta vez, había incluso más detalles que antes. Evidentemente, la investigación que Liyue había realizado sobre él había sido muy exhaustiva. Es una lástima que su fotografía sea tan mala. Ni siquiera logra captar mi belleza como es debido. Sacó varios retratos suyos muy bonitos y, generosamente, los colgó en las paredes. Ganyu, que observaba desde un lado, quiso intervenir, pero ni siquiera sabía cómo detenerlo. Seguramente Ningguang no había recopilado todos esos datos por su apariencia, ¿verdad? Surran tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a llenarla con información aún más detallada. Incluso Ei se inclinó para espiar. Nombre. Surran género. Masculino afiliación. Sociedad de Genios, Snetnaya identidad. Miembro N85 de la Sociedad de los Genios, mensajero de la erudición, segundo heraldo de los Fatui. Reconocido por la preservación de la erudición como mensajero del conocimiento, un genio sin parangón del cosmos, maestro inventor de todas las cosas. Dotado de una belleza e intelecto sin parangón, un hombre capaz de conquistar el mundo entero. Demasiado problemático para explicarlo con más detalle. Lo único que necesitaba era que la gente supiera que era alguien importante. Tras terminar, pegó la hoja en el tablero. ¿Qué es esto? Ei frunció el ceño. Un perfil matrimonial. Mi autopresentación es bastante lujosa, ¿no? Ningguang había llegado en algún momento, observando sus payasadas, escuchando sus palabras. ¿La sociedad de los genios? ¿El mensajero de la erudición? Son términos que nunca había escuchado antes. Esta información, nada de ella estaba al alcance de Ningguang. Pero conociendo a Surran como lo conocía, no creyó que estuviera mintiendo. Por supuesto. Para ti, Teyvat puede parecer vasto, pero en el cosmos no es más que una mota de polvo. Ni siquiera la Corporación de la Paz Interastral se molestaría mucho con este mundo. El único valor real aquí era la mano de obra. A lo sumo, los 7 arcontes eran combatientes de alto nivel bajo el mando de un mensajero.
Entonces, ¿el señor Surran viene de más allá de las estrellas? Ningguang no pareció demasiado sorprendido. Soy un descendiente. Lo admitió sin rodeos. Un descendiente. Un forastero con el poder de trastornar un mundo. Para la gente de Teyvat, eso no era ningún secreto. Entonces, verdaderamente eres un tesoro. Por primera vez, Ningguang sintió una punzada de arrepentimiento. ¡Qué hombre tan valioso! Y sin embargo era un heraldo Fatui. Aún sin saber qué era la sociedad de los genios o un mensajero, ese número 85 decía mucho. Seguramente había otros 84 como él, todos igual de iguales. Si pudiera entablar amistad con Surran, ¿qué innumerables conexiones podría generar eso? Ei frunció el ceño, cogió el pincel y tachó Snetnaya. Sustituyéndolo por Inazuma. Ningguang observó en silencio cómo Raiden Shogun le arrebataba a su hombre con tanta desfachatez. Ojalá tuviera el valor de Ei. Pero, por desgracia, aún tenía que lidiar con la identidad de Surran como heraldo. Y no cualquier heraldo. El segundo asiento.